Ahora, ¿dónde encuentras pastoral y teológicamente, si están en distintos puntos o tal vez en el mismo, el meollo de esta cuestión, James? Pues mira, para mí ahora la cuestión es cómo ayudar a mis hermanas y mis hermanos a vivir lo que son de buena conciencia. Esto se me hace que es lo central, porque muchos de nosotros, seamos de formación evangélica, seamos de formación protestante, vivimos bajo el peso de una mentira que Dios condena, que Dios está contrario porque dice la Biblia o porque manda la iglesia. Dice la Biblia, malas traducciones, manda la iglesia, malas deducciones a partir del derecho natural, la ley natural. La cuestión es, ni la Biblia ni la natural nos acercan a la realidad de lo que estamos descubriendo que somos. Y Dios nos quiere como hijos, no como ciudadanos de segunda clase. De modo que toda la cuestión es de qué manera Jesús nos enseña a aceptar como somos, a aprender de veras lo que somos los unos, los otros, aprender a descubrir lo que es de veras parte del bien y lo que no lo es. De qué manera florecer, de qué manera poder autodonarse, de qué manera poder recibir lo que se es y hacer de ello un don para los demás. Todo esto se me hace que es A, fundamental. Y dígase de a lo paso, largo, parte de no, perdón, si no hacemos eso, no hay, perdón, ok. no, por favor, completa, completa. No, no, sí, y si no hacemos eso, hay un problema peor, que es no hay evangelización. Una de las cosas que los jóvenes ya, esto a nivel mundial saben muy bien, que mientras la iglesia siga uh, machacando este asunto, cada vez más jóvenes heteros ya no toleran, porque saben, tienen sus amigos. Si la iglesia va a ser así, pues no, no voy a... Son demasiado nobles para dejarse atrapar en un sistema que insiste en tratar mal a sus amigos, que ellos saben que son buena gente. Entonces, la iglesia tiene el problema de si quiere evangelizar, tiene primero que aprender un poco el evangelio para sí mismo, en sus adentros. Tiene que ser buena nueva para todos, si es buena nueva. A lo largo de la historia de la Iglesia, ¿siempre se condenó este tipo de relaciones o hubo algún periodo en el cual estas relaciones no fueron condenadas? Mira, es muy difícil decir porque la historia es tan variada en las diferentes culturas, cosas que han sido aceptables, cosas que han sido en algunos momentos celebrados, aunque no se sabe con qué grado de intimidad sexual fueron celebrados, pero ciertamente intimidad de actos de hacer hermanos sí eran celebrados. Ciertamente se conoce que en ciertas épocas históricas se era bastante tolerante de esta realidad. Y ha habido es un poco, los historiadores de Europa dicen que el famoso libro, la historia de la tolerancia, que típicamente en épocas de relativa estabilidad, tanto para los judíos como para los gitanos, como para la gente gay de la época, no había gran persecución. Cuando por otros motivos comenzaba a haber susto, enemigos, necesidad de crear seguridad, típicamente los tres grupos que eran más fácilmente tratables como chivos expiatorios eran los judíos, los gitanos y la gente que ahora llamaríamos los gays. O sea, historia bonita no ha habido, pero la historia no ha sido siempre trágica. No ha sido siempre trágica. Quiero ir a este punto, James, el punto del pecado, ¿no? Que Uh-huh. como teólogo lo has visto una y otra vez seguramente. Estamos Y como ser ante humano. un, y como ser humano, es una realidad del hombre, claro. Pero digo, como pecado taxativamente,
De acuerdo a la escolástica y a los clásicos, hay tres mm, grandes eh, condimentos necesarios para la existencia de pecado: materia, conocimiento y libertad. En este punto, ¿podemos decir que alguna de esas cuestiones, de esos condimentos, falte? Hay que decir que la cuestión del pecado sobre todo se define a partir del perdón. O sea, uno conoce que se ha hecho un pecado cuando el corazón se te rompe. Ah, carajo, yo he estado haciendo esto y me doy cuenta ahora cuánto lo rajé. Hice mal a otra persona, hice mal a mí mismo. Y es esta ruptura de corazón la que te enseña el pecado. El pecado se conoce como aquello que puede ser perdonado. Ahora, en este caso, cuando estamos hablando de homosexualidad, me parece que es, en cierto sentido, un absurdo comenzar hablando del pecado. Porque si estamos tratando de lo que las personas son, entonces la cuestión principal va a ser de qué manera va a florecer. ¿Qué es lo que tiendo a hacer que va a ser para mi bien y para bien ajeno? En la medida en que me encuentro en este camino de llegar a ser una persona adulta, con una serie de amistades, relaciones, posibilidades, como hombre gay o como mujer lesbiana, en aquella medida surge la posibilidad de hacer cosas buenas y de hacer cosas malas. Y voy aprendiendo sobre la marcha las cosas buenas y las cosas malas. Inclusive hay toda una tercera categoría que no se menciona mucho, que son cosas tontas, que me parece que es una categoría bastante importante. Hay cosas que no son ni necesariamente buenas ni malas, pero que sí son tontas. Y parte de un proceso de aprendizado. Ahora, esto no quita la gravedad del pecado. Yo soy capaz de abusar de alguien. Yo soy capaz de robar la pareja de alguien. Todas estas cosas son pecados, son graves, pero independen de mi orientación sexual, por así decirlo. Claro, Es lo mismo queda manera, clarísimo. una persona zurda, no por ser zurdo, peca. Su uso de una navaja o de una pluma le hará un buen esgrimidor o un buen escritor o un mentiroso malicioso o un asesino, pero no el hecho de que sea zurdo. El uso que hace será lo que determine la bondad y la maldad de los actos, de la misma manera con una persona diestra. Yo creo que cuando se descubre que se es gay, que se es lesbiana, entonces la cuestión de en qué consiste la bondad, la imaginación del bien viene primero, y a partir del aprender a imaginar el bien, se descubre sobre la marcha, infelizmente, como todos, que lo rajamos. Y a veces nos rajamos por estúpidos, a veces nos rajamos por tontos y a veces nos rajamos porque somos malos. Y hay que saber distinguir y arrepentirse de las cosas malas. ¿Cuándo tuviste tu llamada, tu vocación, cuando surge, cuando aparece en tu vida, Jane? Ay, 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 ay. Si supiera. Porque evidentemente uno piensa, yo pensé que esto comenzaba en la época cuando entré en una congregación religiosa, todo, etcétera. Me ordené. Pero lo más curioso fue que descubrí mi vocación únicamente en medio del colapso de todo aquello, cuando tenía 35 años, cuando estaba debatiéndome entre si debería seguir con la congregación religiosa cuando estaba o entrar en otro, ya que había tenido una serie de persecuciones dentro de la congregación donde yo estaba, en parte por
intentar ser honesto en esta materia, porque tú sabes, en el mundo eclesiástico no es lo que haces que importa, pero eso sí, si intentas hablar la verdad en esta materia, pues el cielo te cae sobre la cabeza. La honestidad, no el sexo, es el crimen aquí. Ujú. Pero, pero fue en medio del colapso de mi pertenecimiento a esto que, haciendo un retiro con los jesuitas, yo fui a pasear en la tarde, paseé por una zona de ligue de la ciudad donde estaba, curiosamente. No en horario cuando había mucha gente para ligar, infelizmente, pero sí pasé por ahí. Y cuando regresé al Santísimo, después pensé, James, pero qué idiota eres. Estás aquí para pedir a Dios para que entiendas mejor qué es tu vocación y vas de paseo a un lugar de cruising. ¿En qué estabas pensando? Y es en este momento que por primera vez yo, yo oigo la voz, sencillamente no puedo decirlo de otra manera. O sea, no fui yo quien estaba hablando. Y dijo, feed my sheep, apacienta mis ovejas. Y me quitó completamente por sorpresa, porque no me estaba criticando por haber ido de visita al lugar del cruising, sino más bien estaba tratándolo como si esto fuese parte de las ovejas a quien tenía que apacentar. Y me sacudió por completo. Y sabía muy bien, a partir de aquel momento, que yo seré encontrado en el cumplimiento o el fracaso del cumplimiento de aquella vocación. Esto es algo muy extraño. Hasta la fecha no me lo he explicado bien y espero portar testimonio a ello. Y desde entonces, ¿qué cambió en tu vida? Pues salí de todos los sistemas normales del apoyo eclesiástico y he estado caminando medio a solas, poco a poco construyendo una, una pastoral, escritos, conferencias hablando y por fin, gracias a Dios y al Santo Padre, con mi ministerio, por así decirlo, confirmado, después de varias tentativas de sacarme de todo, ¿no? Pero su ilustre compatriota, después de la última tentativa de llamarme, me llamó por teléfono y pues me asusté, me dije, soy el Papa Francisco. Y yo dije, ¿en serio? No, en broma, hijo. Así fue que comenzó así fue que comenzó. Y luego me dijo, mire, he leído tu carta y quiero que camines con plena libertad interior, siguiendo el Espíritu de Jesús, y yo te doy el poder de las llaves. ¿Me entiendes? Te doy el poder de las llaves. Me repitió esta frase 2 veces. Luego, claro, yo no entendí. Dije que sí, pero no entendí. Pero pensándolo bien después, pues sí, cuando el sucesor de Pedro te da las llaves, tiene consecuencias. Y por supuesto, da autorización para la confesión y la predicación. Me estaba tratando como si fuera uno de los sacerdotes de la misericordia, pero en forma clandestina, por así decirlo. Y pues he Cuando, seguido intentando de dar testimonio en esta luz. cuando dices esto, inmediatamente voy a uno de tus libros donde justamente hablas de las llaves de Pedro, ¿no? Justamente. ¿Lo habrá leído él tal vez? ¿O fue estar en la misma línea, en sincronía uno con el otro? Bueno, yo creo que una coincidencia divina. Dudo muchísimo que haya leído alguno de mis libros. James, algo importante. Seguramente a esta hora en algún seminario del mundo hay un chico gay que se está planteando su vocación. Vos tenés un párrafo en uno de tus libros donde decís que lo único que se le pide a la persona gay desde la iglesia oficialmente
hacia afuera es el celibato. Y que cuando va a ser célibe se le pide que allí no puede entrar. Y si entra, que no lo diga. Ese desgarro en algún lugar, en algún claustro en este momento, habrá algún joven o no tan joven haciéndose estos planteos. Desde Sí, tu sí, sí, sí. perspectiva del camino recorrido, desde este atajo del camino, ¿qué le dirías? Mira, la cuestión es muy difícil porque la única salida para la persona en cuestión es si encuentra un ordinario honesto. Típicamente las autoridades quieren que los jóvenes sean honestos, pero ellos mismos no quieren ser honestos con los jóvenes, lo cual me parece muy grave. Entonces, la cuestión es si el joven en un seminario, una congregación religiosa, puede ser honesto, transparente, decir lo que es con sus superiores para que sepan que este tipo de persona está creciendo. Si quiere ser célibe, entonces tiene esta libertad. El celibato es una opción para la vida cristiana, una opción libre. La honestidad no es una opción libre, es parte esencial de la vida cristiana. Llegar a poder hablar verazmente, ser transparente en cierta medida. Y además la gente quiere hacerlo. Entonces, a mí se me hace que esta es la cuestión, ah, evidentemente que muchos jóvenes se plantean, pero la cuestión mucho más debe ser para las autoridades. ¿Qué tipo de autoridad es que frustra la posibilidad de honestidad en sus jóvenes cargos, pensando que frustrada en la honestidad será mejor sacerdote, predicador, teólogo? Eso es muy grave. ¿Considerás de que puede un joven gay ser sacerdote? Sí, claro, es evidente, y muchos los hay. La mayoría, en toda probabilidad, de las ordenaciones todo año son de personas gays. La cuestión es, ¿qué será el cambio de ambiente que permite que estas personas puedan vivir su vida ya honestamente, con transparencia, siendo tan transparentes consigo mismos y sus colegas como lo son con sus fieles? Los fieles aprecian la honestidad y la transparencia. Los fieles saben detectar gente cuyas vibras son de algo turbio y cuyas vibras son más bien de estar relajado y bien en sí mismo, ¿no? ¿El Eso pueblo es de muy, Dios muy importante. acepta a un pastor honesto que es capaz de decir su tendencia afectiva? ¿Gay? En los casos que ha habido, sí. Me imagino que habrá casos que no, pero por lo general, a esta altura del campeonato, mucho de la gente ya sospecha, y tampoco les es un gran problema. O sea, si la cosa está llevada bien, si la persona no es deshonesta, si la persona no abusa, entonces, ¿para qué? ¿Para qué preocuparse? ¿Cómo se encara la pastoral gay hoy en Europa? Pues de manera muy variada según los países. Yo creo que no hay un tal como en Europa. Es interesante, la idiosincrasia de cada país tiene su propia historia en esta materia. El Reino Unido es bastante diferente, por ejemplo, que en Escocia, que en Francia, que en España. En cada lugar es bastante diferente. Ahora estamos viendo que en Alemania y Austria están con mucho auge. Se está hablando mucho de esto, lo están llevando muy en serio. En España hay muy buenos grupos y una especie de cobardía colectiva del episcopado. No es que necesariamente sean malos los obispos, pero sí cobardes en esta materia. Temen qué acontecerá si comenzamos a reconocer lo real en esta materia.
Entonces, varía mucho de país en país la facilidad de algunos de comenzar a abrir el juego. Lo que sí estoy notando es que cada vez más los laicos adultos saben de esta realidad y cada vez menos toleran de estas cosas. ¿Por qué? Porque tienen familias. Quien ama la familia, por supuesto, aprende a amar los miembros de sus familias que son LGBTQ, como dicen. Y esto ha sido una de las fuentes más importantes en diversos países que yo conozco. Han sido los grupos de papás de gente LGBT. Los pastorales encabezados por los grupos de papás de LGBT. Porque estos tienen un poder enorme. Porque los obispos pueden chillar contra los maricones si quieren. Pero es muy difícil chillar contra los papás de los maricones. Porque no han hecho nada. Y al contrario, les están dando lección a los obispos de haber aprendido la realidad de las personas de quienes están hablando y no deduciendo a partir de ideas medievales, ¿no? Entonces, lo que sí he notado es que cuando los grupos de papás comienzan a tener cierto peso, es el caso, por ejemplo, en la hermana República de Chile, buenísimo el grupo de los papás de la gente LGBT en Santiago. En la isla de Malta, el grupo de los papás básicamente consiguió cambiar el estatus de la vivencia gay con la iglesia en toda la isla de Malta, en diferentes partes del mundo. Eso es lo mismo. ¿Por qué? Si se ama la familia, se quiere a la familia en su integridad, no una familia postiza sacrificando a algunos miembros diciendo, pues, la oveja rosa, ¡pap!, fuera del redil.